Hola a todos y bienvenidos a este canal donde a lo largo de una serie de videos abordaremos temas de gran relevancia en pediatría. El día de hoy discutiremos acerca de la fisiología de los líquidos corporales y algunos aspectos que hay que tener en cuenta en los pacientes pediátricos. Este tema es fundamental para entender diferentes patologías y de esta manera realizar un adecuado abordaje clínico a nuestros pacientes. Así que empecemos. Para iniciar es importante hablar del agua corporal total, la cual se ve determinada en porcentaje que varía dependiendo de la edad. El porcentaje del agua corporal total en el feto es muy elevado y disminuye progresivamente hasta el nacimiento, siendo del 75 al 80%. Luego, hasta el año de vida, llega a ser de un 60% y se mantiene casi que estable hasta la pubertad, donde ocurren dos situaciones. Los hombres tienen una ganancia de masa muscular y las mujeres un aumento del contenido graso. Esto da como resultado que los hombres tengan un porcentaje de agua corporal total un poco mayor. Ahora quiero que se vean en esta gráfica que hay una gran diferencia entre el líquido extracelular y el líquido intracelular desde el momento del nacimiento, como el líquido extracelular es mayor en el feto y luego la relación se invierte y lo que es más importante es el líquido intracelular. Y ya vamos a hablar de eso en unas diapositivas. Ahora es importante recalcar cómo se dividen los líquidos corporales, que son en dos compartimentos, separados por una membrana celular. Tenemos el líquido intracelular y el líquido extracelular. El intracelular comprende entre el 30 al 40% del peso corporal total y el extracelular entre el 20 al 25%. A su vez, el líquido extracelular se divide en dos compartimentos separados por la membrana capilar, y estos son el líquido intersticial, que es el 15% del peso corporal total, y el líquido plasmático, que es el 5% del peso corporal total. Y acá les voy a hacer las minucias, las particularidades en el feto, y es que como vimos en la gráfica, el feto tiene un volumen extracelular mayor, pero al nacer hay un concepto que se llama la diuresis postnatal. Esta diuresis hace que haya un cambio en la relación. Se disminuye el volumen del líquido extracelular y hay una expansión del intracelular a expensas de un crecimiento celular. ¿Y por qué les digo esto? Esto es fundamental para entender que la pérdida de líquidos en los pacientes prematuros, incluso en pocas cantidades, puede ser clínicamente significativa. Y pues hay que decir que ya al año de vida la relación líquido intracelular y líquido extracelular se asemeja a la del adulto y se mantiene. Es importante recalcar que hay un constante equilibrio entre los líquidos corporales y especialmente la homeostasis del líquido extracelular está mediada por el balance entre las fuerzas hidrostáticas y oncóticas del capilar. Este equilibrio, también llamado equilibrio de Gibbs-Downant, se produce gracias a los iones que pueden atravesar la membrana y los que no son capaces de hacerlo, los cuales van a determinar esas fuerzas hidrostáticas y oncóticas de las que le hablé. De esta manera, la composición hidroelectrolítica de los compartimentos se ve determinada tanto por las concentraciones de los iones como por sus cargas. Por ejemplo, tenemos una partícula de gran tamaño, en este caso representada con círculos rojos, cargada eléctricamente como es la albúmina, que se encuentra en el plasma. Esta partícula no puede difundir a través de la membrana capilar, es decir, como ya les dije, está en mayor concentración en el líquido plasmático. Esto trae como consecuencia que atrae iones cargados positivamente y genera una fuerza oncótica que favorece el paso de agua del líquido intersticial al líquido intravascular. Como se ve aquí, aumenta el líquido en el espacio plasmático. Esta característica de que una partícula no pueda atravesar la membrana, como es la albúmina, lo hace osmóticamente activa y tendrá la característica de atraer agua al compartimiento donde se encuentre en mayor concentración para equilibrar el sistema. Un desequilibrio en estas fuerzas puede causar un aumento del líquido intersticial. Por ejemplo, en este caso vemos un paciente con hipoalbuminemia secundaria al síndrome nefrótico. Entonces hay que decir que la hipoalbuminemia causa una disminución en la presión oncótica intravascular y esto favorece que el líquido se pase del plasma al líquido intersticial y por ende hay edema. Esta pérdida de volumen intravascular, cuando es muy severa, puede comprometer el flujo adecuado a los tejidos y empeora la condición del paciente, como este paciente que tiene un edema periovitario
por el síndrome nefrótico que ya les mencioné. Como les mencioné, la composición electrolítica de los compartimentos se ve determinada por la concentración de los iones y por sus cargas, y si estos pueden o no atravesar las membranas semipermeables. Entonces hay que aclarar algunos puntos importantes. El sodio es el cation más importante en el líquido extracelular y el potasio es el más importante en el intracelular. Ahora, hablando de los aniones, en el líquido extracelular el más importante es el cloruro y en el líquido intracelular son las proteínas, algunos aniones orgánicos y los fosfatos. Y hay otros electrolitos y componentes en los líquidos como es el calcio, el magnesio, el bicarbonato, que van a ser importantes a la hora de evaluar a los pacientes. Todo esto es vital para evaluar clínicamente los trastornos, ya que las concentraciones séricas de algunos electrolitos no reflejan el contenido corporal, por ejemplo el potasio y el fósforo. Aunque el potasio esté disminuido o aumentado, no sabemos cómo es el porcentaje global de potasio en este paciente, porque la medición se hace a nivel sérica. Es importante hablar de la regulación de los líquidos corporales, pero antes de hablar de este tema tenemos que definir dos conceptos importantes, ósmosis y osmolaridad. Hablemos primero de ósmosis, la cual se define como la difusión neta de agua a través de una membrana con una permeabilidad selectiva, en este caso representada por esta membrana, desde una región con concentración alta de agua, como es el lado izquierdo, a otra que tiene concentración baja, es decir, de donde haya mayor concentración a menor concentración para equilibrar el sistema. Ahora vamos a agregarle solutos a los compartimentos. Al agregarle los solutos, esto disminuye la concentración de agua, es decir, si hay más solutos, hay menos agua. En este caso, el lado izquierdo tiene mayor cantidad de solutos, es decir, aquí hay menos agua. Y ahora digamos que estos solutos son osmóticamente activos, es decir, como les mencioné anteriormente, no pueden atravesar la membrana selectiva y por ende van a traer agua para compensar el sistema. Con todo esto como consecuencia, el agua se difundirá del lado derecho al lado izquierdo, ya que acá hay mayor concentración de osmoles activos. Y esto nos lleva al concepto de osmolaridad, que es la concentración de solutos osmóticamente activos en un compartimento. Y esto es importante porque entender que los líquidos corporales se encuentran en equilibrio osmótico debido a todo esto habla que se puede llevar a cambios significativos en el líquido intracelular y el líquido extracelular para regular el sistema. Es decir, cambios en la osmolalidad, específicamente en el líquido extracelular, van a ser determinantes a la hora de hablar de patologías o de cambios que alteren la fisiología corporal normal. Es por esto que es fundamental determinar cuál es la osmolalidad plasmática normal, la cual, como podemos ver en la diapositiva, es de 285 a 295 miliosmoles por kilogramo. Sin embargo, tenemos una manera de medirla con esta ecuación, que es 2 veces la concentración de sodio más la concentración de glucosa dividido entre 18 más la concentración de nitrógeno ureico dividido entre 2,8. Ya entendiendo esto, sabiendo que hay una osmolalidad plasmática normal en la cual el sistema va a estar en equilibrio, podemos presentar tres escenarios, los cuales vamos a hablar uno por uno. En el primer escenario, digamos que en esta gráfica en este momento está en equilibrio. Hay un número de partículas, hay unos volúmenes de agua normales, pero ahora ejemplifiquemos el escenario donde esta partícula osmóticamente activa aumenta su concentración en el plasma. Esto lleva a un aumento de la osmolaridad plasmática. Y como se aumenta la osmolaridad plasmática, hay más partículas osmóticamente activas a este lado, el movimiento de agua se va a llevar del líquido intracelular al líquido extracelular para compensar el sistema. Básicamente que las células o el líquido intracelular van a hacer agua para poder compensar el sistema. Esto es un escenario de cuando administramos a uno de nuestros pacientes una solución hipertónica. O ya hablando de patologías, en el caso de un paciente con cetoacidosis diabética que tiene hiperglicemia y la glucemia entendida como una partícula osmóticamente activa y al aumentar la glucosa en el plasma también genera este efecto que vemos aquí. Ahora vamos a hablar del segundo escenario. Tenemos el escenario
donde, listo, en este momento están en equilibrio, pero vamos a aumentar el líquido plasmático, el líquido extracelular. Sin embargo, vean que este líquido tiene la característica de que tenía poca o nula concentración de estos osmoles activos. Es decir, es un aumento de líquido, pero ese líquido es hipoosmolar. En ese orden de ideas, este líquido va a diluir estos osmoles que ya teníamos y va a llevar a una disminución de la osmolalidad plasmática. Esto va a generar un desequilibrio y para compensarlo, aquí en el compartimento extracelular va a haber más agua y va a moverse al líquido intracelular para compensar el sistema. Este es un ejemplo de cuando administramos a un paciente una solución hipotónica. Ahora tenemos el tercer escenario. En este caso nos encontramos con dos compartimentos que tienen flujos constantes de agua, que la osmolaridad está estable, no hay cambios en la osmolaridad, y es el caso del estado fisiológico de todos los pacientes, normal. Este es el caso también cuando administramos una solución isoosmolar. Esperamos que no haya cambios en la osmolaridad y por ende no hay cambios en los volúmenes de los líquidos corporales. Ya entendiendo los conceptos de osmolalidad y cómo los cambios en la osmolalidad extracelular van a determinar el movimiento de el volumen de agua del compartimento intracelular al extracelular, ahora sí podemos hablar de cómo se regula esto. Y lo más importante es que esta regulación depende entre el balance de los líquidos que ingresan al organismo. En el caso, la mayor proporción son los líquidos ingeridos y alguna pequeña proporción del metabolismo y con las pérdidas que pueden ser insensibles a través de la piel y los pulmones y las pérdidas a través de las heces, la orina y el sudor. Este balance entre lo que ganamos y lo que perdemos va a ser determinante en su regulación. Y secundario a esto, hay varios mecanismos a nivel corporal que regulan este balance de líquidos, donde hay que resaltar los tres más importantes. La ADH o hormona vasopresina, el eje renina-angiotensina-aldosterona y el péptido natriurético bacterial. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Empecemos con la ADH. La ADH o vasopresina es secretada por las neuronas del núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, representados en esta gráfica. Su producción está estimulada por principalmente tres mecanismos: la hiperosmolaridad, la angiotensina 2 y la estimulación simpática. Esta hormona, aunque es producida en el hipotálamo, se almacena en la hipófisis posterior y secundario a estos estímulos, pues va a estar en el plasma, va a estar liberada y va a actuar a nivel de dos receptores. El receptor B1, que favorece la vasoconstricción, y el receptor B2, que se encuentra a nivel del túbulo colector del riñón. Y la estimulación de este receptor B2 aumenta la producción de AMP cíclico, que favorece la presentación de acuaporinas 2 a este nivel en la nefrona, y de esta manera aumenta la reabsorción de agua. Todo esto genera como resultado un aumento del volumen extracelular, específicamente el volumen plasmático, y se produce una orina concentrada porque estamos reabsorbiendo el agua. Esto va a tener un resultado final que va a ser la disminución de la osmolalidad plasmática y un aumento en la presión arterial. Ahora vamos a hablar del segundo mecanismo, que es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Este regula la excreción renal de sodio y este a su vez, al ser una partícula osmóticamente activa, estoy hablando del sodio, regula parte importante del volumen de los líquidos corporales. Entonces en esta gráfica vamos a ver representado la arteriola aferente, luego el glomérulo del círculo y la arteriola deferente. Y arriba del glomérulo encontramos el aparato yuxtaglomerular ubicado en la nefrona distal. Sabemos que el aparato yuxtaglomerular tiene diferentes células, pero específicamente voy a referirme a las células de Reuter o las células granulares que van a producir los gránulos de renina como respuesta a diferentes estímulos, a una disminución de la presión arterial o disminución de la presión de perfusión de la arteriola aferente, a la hiponatremia, es decir, una baja concentración de sodio sensada en la mácula densa, que hace parte del aparato yuxtaglomerular, y una estimulación beta 1 adrenérgica. Pero también hay otros estímulos que van a disminuir esa producción de los gránulos de renina, como el aumento en la presión arterial, la hipocalemia y la hipernatremia. Ya producidos los gránulos de renina, tenemos que esta renina es una enzima proteolítica que fragmenta el angiotensinógeno que se produce principalmente en el hígado, y al fragmentarlo forma la angiotensina 1. Luego esta angiotensina 1
Por medio de la enzima convertidora de angiotensina, esta enzima se encuentra en mayor proporción a nivel pulmonar, se va a transformar en la angiotensina 2, que es la que va a tener efectos importantes en el cuerpo. Aumenta la actividad simpática, favorece la reabsorción de sodio en el túbulo contornado proximal, estimula la glándula suprarrenal para producir aldosterona, y esta aldosterona va a ser vital porque aumenta la reabsorción de sodio y excreta potasio a nivel del túbulo contornado distal y el túbulo colector. Genera por sí sola vasoconstricción y estimula la producción de la vasopresina de la cual hablamos anteriormente. Ahora hay que decir que estos mecanismos de los que hablamos anteriormente hablan de los escenarios en los que el cuerpo trata de compensar una disminución en la volemia o un aumento en la osmolaridad. Pero ahora tenemos el escenario de una sobrecarga de volumen con pacientes con edema por enfermedades renales, pacientes con hiperaldosteronismo primario que causa disminución en la excreción de sodio, y si tengo más sodio pues voy a tener más agua, voy a tener más volumen intravascular, o el caso de la estenosis arterial renal, entre muchos otros. Estamos hablando de un escenario de sobrecarga de volumen y en este caso va a ser importante el péptido natriurético atrial. Entonces, esta sobrecarga de volumen genera una distensión de la pared de las aurículas y esta distensión favorece la producción del péptido natriurético auricular. Este péptido natriurético auricular va a tener diferentes funciones. Aumenta la filtración glomerular, disminuye el tono simpático, puede generar vasodilatación, inhibe la reabsorción de sodio en la porción medular del túbulo colector y disminuye algunas funciones neuroendocrinas. Y aquí hay un punto importante, también inhibe los mecanismos contrarreguladores. Entonces inhibe la producción de renina, inhibe la secreción de aldosterona e inhibe la secreción de ADH. Con todo esto hemos terminado el tema del día de hoy de la fisiología de los líquidos corporales. Espero que haya sido útil y si tienen alguna duda o comentario, pues no duden en escribirlo. Además, quiero contarles que estos videos vendrán acompañados de un cuestionario para que puedan evaluar todo lo aprendido y aplicado en diferentes casos clínicos o en preguntas. Entonces, en la descripción del video encontrarán el link del cuestionario referente a este tema y pues nos veremos en el próximo video. Gracias.